Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones, bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando PPP, Peligro Pibes Pensando. FM 104.7, Radio Flecha de Oro. Bienvenidas, bienvenidos a PPP, Peligro Pibes Pensando. Un lugar ideal para las infancias y adolescencias, un espacio para reflexionar, un programa para la libre expresión de las artes y para aprender entre todas y todos sobre un montón de temas de los que nos interesa saber la verdad. PPP, Peligro Pibes Pensando en la inclusión de todas y todos. Nos podés escuchar en FM 104.7 Radio Flecha de Oro o cuando quieras en YouTube. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Hoy en la entrevista, Víctor Justino Orellana, autor de fantasía, miembro coordinador de autores de La Matanza, espacio autogestivo, cooperativo e independiente abierto a todos los autores que residen o hayan residido en La Matanza. En el bloque de artes musicales, LK, con su tema Como Antes. En el bloque de artes literarias, las pibas y los pibes de la Escuela Primaria 146 de Ciudad Evita. Y continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la ciudad. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Escuchamos a LK con su tema Como Antes. Búscalo en Instagram como LK_oficial y en YouTube como LK. No importa qué digan de mí, no es importante. Sabes que me muero por ti y eso es de antes, más. Si se da, conmigo te vas. Nena, no me digas que no. Pa' matar el calor, la presión de los dos. Hoy te doy pa' que sea como antes. Como antes. Nena, no me digas que no. Si los dos sabemos que entre nosotros no hay conexión, pa' que sea como antes.
en la vida nada te aferra y eso es lo que te destaca. Causa sensación sin estar bellaca. Mi flaca, tranquila que no perdemos en el mapa. Que no, pa' matar el calor, la presión de los dos. Hoy te doy pa' que seas como antes. Como antes, nena, no me digas que no. Si los dos sabemos que entre nosotros no hay conexión, pa' que seas como antes. Como antes. Haciéndolo. Me perdí en tu calor, beba, cuando te dije en mi cuerpo, en mi boca quedó tu sabor mintiendo. No, estás perdiendo la atención, estás mintiendo al corazón. Yo soy quien lo hace mejor. No importa que digan de mí, no es importante. Mami, vámonos por ahí, más interesante. Si me pierdo en lo oscuro buscando que sea como antes. Como antes. LK, mami, es por la family. Dímelo, Caco. Peligro, pibes pensando. Peligro, pibes pensando. Continuamos con el cuento. Disculpe, señora, ¿es usted una bruja? Hola, soy Pedro, soy de segundo B, estoy en la Escuela República Indonesia y estoy en segundo B, mi profe Andrea. Por supuesto, respondió la mujer, ellas son aprendices de brujas y yo soy la maestra bruja, y sin duda lo eran. Tenía escobas y medias de rayas y sombrero puntiagudos, exactamente como en las ilustraciones del libro, y todas preguntaron si podían llevarse el gatito negro a casa. Mi nombre es Horacio, dijo Horacio muy compuesto, y desde luego que todas pueden llevar a casa. Así es, concedió la maestra, pero también podemos llevarte a la escuela si así lo quieres. Sí, por favor, respondió Horacio, y todas las niñas aplaudieron. Y ahora, niñas, guarden silencio, por favor, escojan sus libros y resérvenlos, ordenó la maestra. También tu Horacio para la clase de hechizos y pociones, y te mostraremos tu nuevo hogar. Te va a encantar ser el gato
una verdadera escuela de brujas. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, para saber la verdad. Opina el ministro de Bienestar Social. ¿De qué estrato provendrían? Perdóneme, no le interpreto. ¿De qué estrato social provendrían los adolescentes drogadictos? Hay de todos, pero lamentablemente yo diría que es más fácil que los haya entre el ambiente estudiantil que entre el ambiente trabajador. Normalmente el que trabaja está en procura de un ideal y demás. A veces el exceso de pensamiento puede motivar estas desviaciones. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando. Es el mismo mundo el que todos habitamos. Son las mismas calles las que juntos caminamos. Queremos nuestra vida, tenemos los derechos de ser alimentados, de jugar y tener techo. Derecho a ir a la escuela y a la intimidad. Derecho a tener nombre y nacionalidad. Que siempre se respeten, ese es nuestro objetivo. No se habla de favores, son derechos adquiridos. Se nos considera niños a todos los niños, niñas y adolescentes hasta que cumplamos los 18 años. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño es un importante acuerdo suscrito entre países que se han comprometido a proteger los derechos de la infancia. La Convención sobre los Derechos del Niño explica quiénes son los niños, cuáles son sus derechos y cuáles son las responsabilidades de los gobiernos. Todos los derechos están ligados entre sí, todos son iguales de importantes y no se nos puede privar de ninguno de ellos. Los niños, niñas y adolescentes tenemos derechos y sobre todo tenemos derecho a conocer nuestros derechos. Peligro pibes pensando, peligro pibes pensando, otra mirada de la realidad. Reportaje a los que saben, hablando de todo tema, para entender muchas cosas, escuchar vale la pena. Si lo que pensamos es cierto, o quizás estamos fallando, abramos bien las orejas y todo se va aclarando. Hoy entrevistamos a Víctor Justino Orellana, autor de fantasía, coordinador de cafés literarios y miembro de Autores de la Matanza. Su blog es Mate Cocido Sin Yerba. Hola Víctor, ¿qué tal? Bienvenido a PPP Peligro Pibes Pensando. Gracias por recibirnos, por dialogar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Tu blog se llama Mate Cocido Sin Yerba. Contanos, ¿de qué se trata? Sí, en realidad, era Mate Cocido Sin Yerba fue el primer libro que escribí, que como muchos textos que hice, terminó hecho un bollito y en el tacho de basura. Pero me quedó ese título bollando en la cabeza durante muchos años. Estoy hablando de algo que escribí a los 15, 16 años. Al tiempo presente, más para acá, ya por 2010, inicié un blog, le puse ese título, un blog con el que, aparte de mis escritos, iba haciendo reseñas de distintas actividades culturales a las que asistía. Y finalmente, por 2014, le di ese nombre a un sello editorial de fantasía, en realidad hacía ediciones artesanales, le di ese nombre, Ediciones Mate Cocido Sin Yerba, y en la actualidad lo conservo como una página de Facebook donde pueden descargar, y no solamente
una básica información mía, sino todos mis libros en formato digital. Los liberé ahí durante la pandemia para descarga y lectura gratuita. ¿Desde qué edad escribís? Desde chico, desde que puedo sostener un lápiz, yo tuve la suerte, no sé si la suerte o qué, de nacer en la última época, en los últimos años en que la lectura era un entretenimiento, la lectura era una forma de pasar el tiempo, no había toda la oferta audiovisual que hay ahora. Y a partir, bueno, de la lectura me enganché muy rápido, me apasionó la escritura, como digo, desde niño. Empecé a escribir, por supuesto, con todas las limitaciones técnicas de la edad, del poco conocimiento que tenía sobre el tema de la escritura, y recién en el año 2000, ya tendría unos 26, 27 años, me animé a empezar a publicar, y desde entonces he estado publicando. En aquella época empecé publicando en blogs, en páginas web, después vinieron publicaciones en antologías, mis libros, la edición de algunas revistas. Yo mismo he sido antologador de varias antologías de autores de La Matanza. Y bueno, en la actualidad participo en muchos proyectos culturales, organizo cafés literarios, soy un miembro y uno de los coordinadores del colectivo de autores de La Matanza. ¿Qué literatura haces? ¿Novela? ¿Poesía? Yo escribo narrativa, escribo desde microcuentos a novelas. Este último tiempo estoy muy dedicado al microrrelato, a la microficción, básicamente porque siento que es la era de lo inmediato. Yo digo que es la era de la inmediatez, y en esa era en que todo tiene que ser rápido ya ahora, el microcuento, la microficción se adapta muy bien y está en auge y está teniendo buena repercusión lo que estoy produciendo en ese sentido. Los cafés literarios que organizas, ¿cómo son? ¿Dónde se realizan? Sí, te cuento, yo organizo cafés literarios desde 2011, lo hacemos donde se abre la puerta. Yo coordino varios ciclos mensuales, una vez al mes nos juntamos específicamente en un lugar, son rondas de lecturas, de poesía, narrativa, donde los autores pueden mostrar lo que producen, sus escrituras. También está abierto al público para que lean sus autores preferidos si no escriben. Y en particular lo que yo hago también es abrir el juego a otras expresiones artísticas, por lo que en los cafés literarios que organizo también hay música, canciones, exposición de obras visuales, alguna breve pieza teatral, lo que quieran hacer dentro del marco del arte en los cafés literarios que yo coordino es bienvenido. Los lugares, te comento, actualmente los estoy haciendo en Rancho del Arte de Rafael Castillo, Ecoparque Manzanares de Villa Luzuriaga, La Tapera Teatro de Gregorio de la Ferrere y Espacio Rústico de Morón. Son miembros de autores de La Matanza. Bueno, contanos un poco, autores de La Matanza, cómo se mueven, cómo difunden todo lo que hacen. ¿Qué es el colectivo Autores de La Matanza? Empezó en septiembre de 2008 en torno a la primera feria municipal del libro de La Matanza, cuando se puso un stand para los autores locales. A partir de conocernos, de ese primer contacto que tuvimos, empezamos a organizarnos para hacer actividades nuevas, para potenciar las que ya quedan. Empezamos a armar una especie de red. El colectivo de autores de La Matanza, más que un grupo, es una red de autores independientes y de espacios literarios también independientes, donde hay cafés literarios, talleres literarios, publicaciones y todo lo que sea promocionar la literatura en el territorio matancero. Las actividades generalmente nos juntamos para ferias, para participar en las ferias del libro que se organiza por el urbano, para organizar nuestros propios eventos, algunas ferias a nuestra imagen y semejanza o en la forma que entendemos el arte, y para participar en todos los lugares donde nos pueda promocionar el inmenso trabajo literario que hay en La Matanza, un lugar con muchísimas expresiones desde la literatura,
del arte en general, pero Autores de la Matanza se centra más que nada en la literatura, y promover eso, promocionar tanto la creación literaria como visibilizar que existe esa literatura, que existen esos espacios. Esa es la función de Autores de la Matanza, sus actividades, y si a alguno le interesa acercarse, nos busca en las redes sociales como Colectivo de Autores de la Matanza, Autores de la Matanza, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y nos reunimos virtualmente los lunes por la noche para organizar las actividades presenciales, virtuales, todo lo que hacemos. Estaba observando reuniones de Autores de la Matanza todos los lunes desde las 22 por Zoom, ¿no? Exactamente, ahí lo que hacemos es organizar, charlamos sobre las distintas cuestiones que hacen a la literatura en el territorio macero, y organizamos cosas que pueden ser desde una lectura a un festival de literatura o de arte. Contame sobre Cuentos en el Abismo, es una de tus publicaciones, ¿no? Es el último libro digital que saqué. Los primeros libros fueron en papel, el primero fue a través de una editorial, los siguientes con edición artesanal, como decía, ese sello de fantasía que inventé, mate cocido sin yerba. Y después, varios libros virtuales. El último fue Cuentos en el Abismo, que es una colección de cuentos que escribí a lo largo de muchos años, y es el último libro digital. Te comento, si cabe, en esta charla, que este año salió a través del sello Pocket Editorial un libro de título Microrelatitos, que es una recopilación de microcuentos que viví a lo largo de 30 años. Te comento, tengo 48 años, empecé de muy chico, son más de... Microrelatitos es una recopilación de más de 30 años de escritura. Lo mismo que Cuentos en el Abismo y otros trabajos son recopilaciones de historias que escribí a lo largo de muchos años. ¿Tenés antecedentes familiares con respecto a... ¿Hay escritores en tu familia o sos el primero? Soy el primero que se abocó de lleno. Después, escritores no, hay artistas. A ver, el arte está presente, yo creo que está presente en todas las familias, en todos los barrios, a través de distintas actividades artísticas. O sea, el abuelo que toca la guitarra, la tía que dibuja, que quizás no lo hacen de forma profesional o masiva o no se dedican de lleno a eso, pero la expresión artística está, y estaba en mi familia, creo que debe estar en todas las familias y en todos los barrios. Soy el primero que se dedica de lleno a la escritura, que se dedica... Lo hace un modo de vida, pasa es que no me da dinero, es un modo de vida la escritura y la promoción cultural. Más o menos. Pensá que, o creo que a muchos artistas, a muchos escritores le pasa lo mismo. Cuando son chicos, como que a uno lo empuja más hacia lo utilitario, ¿no? Estudiar una carrera utilitaria o que prometa un futuro de promoción social o de seguridad económica. Bueno, primero les digo, tal carrera no existe. Que de una sede económica tal carrera para empezar no existe. Bueno, en algún momento sí me convencieron, estudié ingeniería, trabajé por eso, pero finalmente elegí dedicarme a otra cosa, buscar en otro lado el dinero para subsistir y dedicar mi vida a... ¿Qué autoras o autores de literatura te influenciaron en tu obra? Julio Verne, Jack London... más acá en el tiempo, ya en los 20 y tantos, conocí la ciencia ficción de Ray Bradbury, Isaac Asimov, la fantasía de Tolkien, y un poco más grande, ya llegando a los 40, descubrí una hermosa literatura argentina. Tardíamente descubrí Borges, Cortázar, Sábato, Marechal, Lugones, más allá de que, bueno, no tengo
algunas aprensiones con Lugones. Tiene una técnica extraordinaria. Mujica Lainez, otros grandes plumas que de alguna manera me influenciaron para mejorar ellos, o sea, sin pensar jamás llegar a nivel extraordinario que tenían, pero creo que me influyeron positivamente. ¿Cómo se maneja el tema género en tu ámbito? ¿Qué opinión tenés? Hoy, 2022, uno tiene que acompañar lo que son como vos tiene que acompañar lo que son las luchas de género, pero que bueno, hay que dejársela a la mujer, hay que darle ese lugar de que tiene que cabezar la lucha, en lugar de cabezar y dirigir de la mujer. Uno como hombre solamente acompaña. Mi opinión hoy 2020. Te digo hoy mi opinión 2020 porque a lo largo de todos estos años ha habido una evolución en el tema de género y no ha sido siempre la misma mi posición. En algún momento a mí siempre me interesó escribir sobre las personas o los sectores que siento que son estigmatizados, disminuidos, y en algún momento escribí sobre una de las problemáticas o varias de las problemáticas que tienen las mujeres o tenían las mujeres, creo en el sentido o en el afán de visibilizarlo, pero me parece que hoy ese lugar hay que dejárselo a la mujer y que ella es la que tiene que promover y visibilizar eso y que uno como hombre tiene que acompañarlo. ¿Sentiste discriminación en algún momento al tratar de hacer conocer lo tuyo? No, discriminación no, o sea, lo que es la literatura, el arte barrial es un ámbito muy particular donde el bicho raro es bien recibido. En ese sentido lo que es literatura y arte no, jamás. Quizás en los ámbitos de la vida sí, porque creo que quien que no se dedica a esto no es un bicho raro en otros ámbitos, ¿no? O el diferente o el distinto. Pero lo que es la literatura y el arte no, siempre ha sido un refugio para mí. ¿Considerás desde lo tuyo la literatura, en este caso, y también el arte, las expresiones musicales, que La Matanza se ha desarrollado enormemente en lo cultural? Yo creo que el desarrollo cultural en La Matanza y en el territorio del conurbano estuvo siempre. Lo que ha ganado en los últimos años es visibilización, de alguna manera, y todavía falta muchísimo, pero se ha ganado visibilización. Todas esas sesiones estaban ahí, toda esa cultura barrial estaba ahí. Faltaba que nos juntáramos de distintos barrios a decir, bueno, juntémonos, potenciemos lo que hagamos y darle visibilidad, que más gente se entere de que existe, de que esto se da. Pero la cultura en el barrio matancero, en el barrio urbano, estuvo siempre. ¿Qué próximo evento importante tenés, Víctor, para participar? ¿Qué evento cultural importante va a haber en el que vas a formar parte? Todos los fines de semana estoy organizando básicamente sobre todo a fin de año, pero quisiera destacar que el 19 de noviembre se van a cumplir 10 años del Café Literario en La Tapera Teatro. La Tapera Teatro fue fundada en 2012 por Chino Bencivenga, estuve viendo que le hicieron una entrevista también al gran Chino, lo fundó en 2010, y en 2012, en noviembre de 2012, arrancamos con un literario que increíblemente va a cumplir la década de vida. Digo increíblemente porque nunca organicé algo que durara tanto tiempo, aún con ese interludio, ese paréntesis forzoso de la pandemia. Estuvimos 20 meses sin poder juntarnos ahí a hacer esto que tanto nos gusta, pero bueno, acá estamos y este 19 de noviembre, 17 horas, Reño 6255, Gregorio de la Ferrere, a 2 cuadras de la estación Evadate. El que quiera venir a celebrarlo con literatura y con arte, es bienvenido. ¿Qué ambicionas vos como escritor? Pregunta difícil porque cuando uno es chico, cuando recién empieza, tiene unos sueños por ahí que le venden de lo que es ser escritor, ¿no? Y uno mira, estaba
yo aspiraba a eso, en algún especie de conocimiento, de que te reconozcan la obra. Con el tiempo eso fue mutando y ahora realmente mi meta como autor es compartir lo que hago con otros. Si está el libro y se vende, bien, lo disfrutaré de eso, y si no está el libro, si el libro está y no se vende, disfrutaré de eso, de compartir con el otro, de mostrar lo que hago, de que el otro me dé sus experiencias, que me muestre su arte, de juntarnos en espacios culturales. Mi ambición al futuro como escritor o como autor es lo que hago en la actualidad, recorrer el conurbano, conocer gente maravillosa que hace cosas maravillosas. Esa es mi ambición como autor por ahora. La difusión de tu literatura es, bueno, por un lado las redes sociales, te difundís en las redes sociales, pero también la venta del libro físico, del libro impreso. Yo hace varios años dejé de hacer libros por mi cuenta. Hay dos tipos de edición. Está la edición del autor, que el autor va a una editorial o en forma artesanal se encara el proyecto de su libro, ¿no? Y después está la edición que hace una editorial. Yo hice muchos años edición de autor, eso lo dejé, pasé a edición digital, hice libros digitales, los liberé para que los descarguen y lean gratuitamente. Y el año pasado me llegó una oferta de Pocket Editorial que se encargó de la edición de un libro de microrelatitos que salió este año. Se encargó la editorial de Privada, que se vendió muy bien en la Feria del Libro de La Matanza, y con las regalías que me dejó ese libro es que ha salido una segunda tirada que voy a estar vendiendo estos días. Este mes de noviembre voy a estar presentando y vendiendo ese libro. He tenido después de muchos años de hacer una edición a través del sello de Pocket Editorial, al que le agradezco mucho esta posibilidad. Vamos a recordar todos los sitios que vos tenés en las redes sociales para difundir tu literatura, porque estás en varios sitios en internet, ¿verdad? ¿Nos podés recordar? Yo difundo lo que es mi obra en mis redes sociales, me encuentran como en Facebook como Víctor Justino Orellana. Pueden descargar todos mis libros digitales en la página de Facebook Mateco Sin Yerba. También me encuentran en Instagram como Víctor Justino Orellana. Tengo un blog que se llama matecosinonyerba.blogspot. Eso es en cuanto a mí. Y también difundo en una página de Facebook que se llama Cartera Cultural Conurbano. Después también las páginas de Facebook Autores de La Matanza, o en la página de Instagram Autores de La Matanza. Bueno, Víctor, mira, nosotros a todos las invitadas y los invitados de PPP, Peligro Pibes Pensando, le hacemos una pregunta puntual en lo personal para que nos relaten, ¿no? Si vos sufriste bullying en tu infancia o en tu etapa escolar, o tuviste alguna amiga o amigo que sufriera bullying también en la infancia o en la etapa escolar, que pudieras relatarnos. En la etapa escolar era otra época, pensá que eran principios 80, durante era diferente, sí, sufría mucho acoso escolar, palizas directamente, y la mentalidad de la época era un poco culpable porque no me defendía, viste, hombre, chico, varón, aparte tenía, sin ser muy grande, tenía, digamos, una altura que pensaban que por la altura que tenía que defenderme, pero era cómo te defendés de chico, o sea, de un grupo de chicos más grandes. Uno lo piensa con los parámetros de ahora y le parece hasta una locura, ¿no? Pero bueno, en la mentalidad de la época recibía varias palizas y un poco la culpa era mía por no defenderme. Es muy común, hoy veo que se habla mucho,
o veo muchas personas de aquella época que hablan de, o dicen una frase así como nostálgica, como generación de cristal que se rompe por todo y se plantean que ellos eran una generación de hierro, que se aguanta cosas buenas. Yo lo que pienso es que formo parte de una generación que se aguantaba muchas cosas para encajar socialmente. El precio de no aguantarse eso, de no aguantarse ese acoso, esa burla, esa golpiza, era más golpizas, el aislamiento social, que no te invitaran a ningún lado, que recrudeciera ese acoso, que eso fuera peor. No podría decirte cómo es hoy en día en la escuela porque no tengo ningún contacto con chicos ahora, pero entiendo que es muy diferente, que al menos está problematizado el asunto. Cuando yo estudiaba, como que las docentes se querían sacar el problema de encima, miraban para otro lado. Sí, después obviamente pudiste paliarlo con tu obra literaria y con todo lo que plasmaste en la escritura, ¿no? Sí, a ver, pasa que después el secundario fue más tranquilo, tuve una relación con los compañeros, muchos amigos. Después la vida no volví a tener esos problemas, pero sí en la primaria era muy... fue bastante complicado. El bullying se llamaba bullying, o sea, desde el hecho de que no se lo consideraba ni siquiera acoso, sino cosa de chicos y que la culpa era prácticamente del que lo sufría, ¿no? Si le tengo que sacar algo positivo es la experiencia de poder ver el mundo con los ojos del estigmatizado, del acosado, del que está mal visto. Es eso, que sirve para la literatura que yo escribo. Yo al escribir narrativa es muy importante poder ver el mundo de los ojos de otras personas. Y generalmente el personaje más interesante es ese que no es el gran héroe, el héroe que cargan a todos los valores de una época. No, el personaje más interesante es el otro, el que tiene defectos, el que es mal visto, es el bicho raro. Así que de alguna forma creo que me ha servido a mi literatura. Ahora te pregunto yo, dame una buena respuesta clara y también de fácil comprensión. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y le quería hacer una pregunta a Víctor. ¿Hay muchos poetas en La Matanza? Yo creo que el 90% de autores escriben poesía o se sienten o tienen alguna manifestación de poesía en su obra. En La Matanza tenemos constancia en este trabajo que hicimos con los autores, con el Colegio de Autores de La Matanza, de que hay al menos 700 personas que escriben o hacen alguna lección desde la literatura y lo difunden, o sea que pasan de eso de escribir quizás para sí mismos y se atreven a mostrarlo. Creemos que personas a las que podríamos llamar autores, más de 700, y poetas entre ellos, y sería el 90%. Vamos a hablar de no menos de 500 matanzas en la actualidad. Hola, soy Franco Cristina y tengo 12 años y tenía una pregunta para Víctor. ¿Tu familia te apoyó en la elección de tu carrera o lo decidiste vos solo? No, la familia por ahí me orientó hacia lo utilitario, a estudiar una carrera de grado, a buscar una seguridad económica, pero nunca me faltó un libro, no me faltaron los elementos para desarrollar mi arte, y lo que me falta decir es que cuando ya era obvio que iba por ese camino, sí, me apoyaron únicamente, estando ahí a mí, sí, o sea, ya cuando era inevitable, cuando vieron que no me podían convencer de otra cosa, de otra cosa, fueron una mano en el hombro para seguir adelante. Hola, soy Gonzalo Viñez Turián, tengo 11 años y le quiero hacer una pregunta a Víctor. ¿Es muy difícil escribir, tomarse el tiempo y publicar un libro? Es una pregunta muy interesante, en el sentido que, bueno, primero, no todos los autores somos iguales, algunos
les cuesta más, a otros les cuesta menos, pero el proceso de escritura generalmente lleva años, primero los años de formación escolar, después años de talleres literarios o de aprender en forma autodidacta, de la lectura, mucha lectura, y finalmente, bueno, la redacción de un libro depende del autor. Para algunos puede llevar meses, hasta semanas, y para otros es un trabajo de muchos años. Hay autores que publican 1 o 2 libros por año y otros que escriben un solo libro en toda su vida. No hay un común parámetro, pero en líneas generales podemos decir que sí es un proceso de unos años de formación, años de escritura, años de corrección, y después la publicación de un libro. Creo que, por lo que comenté a lo largo de esta entrevista, son muchas las aristas y posibilidades. En algunos casos está la posibilidad de autoeditar, se paga la edición, la otra, la más comprada, que una editorial diga, me gusta lo que haces y te voy a publicar, es la cúspide, pero es bastante difícil. E insisto, depende del autor. O sea, para uno es un camino difícil, largo, para otros debe haber sido, o para algunos afortunados, algunos dotados, realmente hay que llamar dotados, debe haber sido un camino mucho más sencillo. Hola, soy Isabela Isola, tengo 9 años, le quería hacer una pregunta a Víctor. ¿A qué edad empezaste a escribir? Empecé a escribir desde muy chico, desde que puedo sostener un lápiz. A los 11 años escribí una obra de teatro para la escuela, una muy breve obra de teatro que creo que es la primera obra o el primer escrito que socialicé. Después seguí escribiendo, guardando las cosas, hasta que publiqué a los 20 y pico, 27 años, empecé a hablar. Pero empecé a escribir desde que puedo sostener un lápiz en la mano. Bueno, Víctor, queremos agradecer tu participación en PPP, Peligro Pibes Pensando. Gracias por dialogar con nosotros, por estar, y bueno, mucha suerte y éxitos con todo lo que tiene que ver con autores de La Matanza, con la difusión de la literatura, tan importante en el conurbano. Te agradezco mucho la invitación y felicito por el extraordinario trabajo que están haciendo, documentando tantas voces del conurbano. Estuve chusmeando tu Instagram, la verdad, agradecido de que me hayan invitado y muy agradecido de que estén haciendo este trabajo. Gracias. Peligro, pibes pensando, peligro, pibes pensando, otra mirada de la realidad. Las artes son el regalo más lindo que hizo Dios, para sacar las cosas lindas que hay en nuestro corazón. Por eso en este programa te queremos ofrecer un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Un espacio para tu alma y para hacer lo que sabes. Soy Gonzalo Tulián, tengo 11 años y yo interpreto el personaje de Damián en el radioteatro. Hola, soy Franco Cristina y tengo 12 años y en la radioteatro soy el personaje de Pablo. Hola, soy Antonella Choques, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Priscila. Me llamo Liguel Basualdo, tengo 12 años y en el radioteatro interpreto a Santino. Hola, soy Milagros García, tengo 9 años y en el radioteatro interpreto el personaje de Dana. La voz de la maestra Carmen es Isabel Jacuzzi. La voz en off es de Alejandro Funes. El viernes nos vamos al Museo de Ciencias Naturales. ¡Qué buen lugar, señor!
Me encanta, está buenísimo. Sí, seguro lo vamos a pasar re bien y vamos a aprender un montón de cosas. ¡Qué alegría! Ya tengo ganas que sea el viernes para ir. Debe ser un lugar muy interesante para visitar. Digo, para algo lo ponen. Che, en ese lugar, ¿nos van a dar algo para comer o para que nos llevemos a casa? Si no nos dan nada y no vamos a comer nada gratis, no cuenten conmigo, Me declaro totalmente antidemocrático. Ay, no seas loco, Damián. Un amigo fue con su escuela y me contó que está buenísimo. Aprendés un montón de cosas aparte. Con la panza vacía no se puede aprender. Solamente te importa llenar la panza, Damián. Me das vergüenza. Es un hermoso lugar y estoy segura que la vamos a pasar genial. Y vamos a quedar sorprendidos por la cantidad de cosas interesantes que hay para ver. Sí, señor. Me contó mi amigo que hasta hay un meteorito que se puede ver y tocar. ¿Ven lo que les digo? ¿Para qué quieren ver una piedra? Hay veces que no los entiendo, ¿Cómo le gusta perder el tiempo a ustedes? ¿Vos sabés lo que es un meteorito, Damián? ¿Vos sabés de dónde vienen los meteoritos, Damián? El origen de los meteoritos es muy interesante realmente. Los meteoritos son fragmentos de cuerpos celestes que llegaron a impactar en la Tierra sin ser desintegrados por la atmósfera, ¿se entendió? ¿Ven lo que les digo? El gran Damián nunca se equivoca. Es un cacho de piedra nada más. Si quieren ir a ver piedra, en la otra cuadra de la escuela hay una construcción y está lleno de piedras. Mejor no contestarte, Damián, querido, porque cada vez estás más loco. No me afectan tus agresiones. A los grandes genios de la historia siempre nos tratan de locos. En el próximo programa continuamos con el radioteatro Pasan Cosas en la Ciudad. ¿Te gusta escribir cuentos o poesías? ¿Cantar, actuar o tenés una banda? Mándanos tu material y lo ponemos al aire. Escribinos a pppflechadeoro@gmail.com, DM de Instagram, buscanos como Peligro Pibes Pensando o a nuestro WhatsApp al 11 39 70 18 28. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo de PPP, Peligro Pibes Pensando. Por FM 104.7, Radio Flecha de Oro, www.flechadeoro.com.ar. Seguinos en Instagram, TikTok y YouTube, @Peligro Pibes Pensando. Estas pibas y estos pibes hicieron PPP, Peligro Pibes Pensando. En el jingle de apertura de PPP, Valentina presentado. En el bloque de artes musicales, LK con su tema Como Antes. En el bloque de artes literarias, las pibas y los pibes de la Escuela Primaria 146 de Ciudad Evita, República de Indonesia. Un agradecimiento especial para autoridades y docentes. Hoy participó en los cuentos y relatos Pedro, de segundo grado, turno tarde. Nos narró la cuarta parte del cuento Disculpe señora, ¿es usted una bruja?, de Emily Horn. Y las preguntas a Víctor Justino Orellana, Isabela Isola, Franco Cristini, Antonella Choques y Gonzalo Tulián. Y los separadores de PPP, Guadalupe Ferrarini y Maite Vázquez. En el radioteatro, Gonzalo Tulián, Isabela Isola, Franco Cristini y Liguel Basualdo. Musicalización original y guión, Alejandro Funes. Grabación, operación técnica y puesta en el aire, Julio Pardo.
Edición de audio y video, diseño y grabación, Sebastián Gómez Antelo. Conducción, Norberto Padilla. Producción y redes sociales, Melanie Nasso. Producción y ensayo teatral, Jezabel Jacuzzi. Coordinación general, Carlos Pampillón. Para saber